Bien, bienvenidos a la semana 7 del curso de diseño tridimensional. En esta semana vamos a iniciar con el tema de la unidad 2. Si lo vemos aquí en la presentación del curso, vamos a ver que hemos trabajado solamente lo que es la unidad 1, el tema que es relieves, visto desde las artes plásticas y visto desde la arquitectura. Entonces, si vemos desde la semana 2 hasta la semana 6, que es la anterior, estuvimos trabajando ese tema de la unidad 1. En esta unidad 2, que empezamos hoy en la semana 7, vamos a trabajar la 8 y la 9, también vamos a trabajar esta unidad 2. Vamos a empezar viendo estructuras, capas lineales y líneas enlazadas desde el punto de vista de las artes plásticas, para posteriormente convertirlo a arquitectura, y como evidencia de este tema van a elaborar dos tareas que las dos son individuales, que la primera consiste en buscar fotografías o una investigación fotográfica y la segunda consiste en subir los bocetos que se elaboren del tema al espacio asignado. Fíjense bien, la semana 8 vamos a trabajar el tema de capa lineal, pero específicamente, como lo marca el libro, arquitectura, forma y orden. Y ustedes, estos bocetos que dibujen hoy del tema, la siguiente semana los vamos a ver porque van a dar lugar o ideas para su maqueta. Esa semana van a tener para que la mejor intervención que ustedes hayan diseñado como equipo la coloquen en su maqueta y posteriormente en la semana 9 ustedes se puedan enfocar a hacer el plano de la planta general y dos perspectivas de su proyecto. A partir de la unidad 3 hacia adelante, hasta concluir el semestre, van a trabajar ya de manera individual. O sea que estamos solamente 2 semanas más, vamos a trabajar en equipo. Esta semana no, pero la semana 8 y 9 sí van a trabajar en equipo. A partir de la 10 en adelante, ya van a trabajar todo mundo en individual. Ok, así es el panorama que hemos recorrido en nuestro curso. Entonces nos vamos a la semana 7. Aquí está. Les pedí que imprimieran para la clase 3 fotografías de la maqueta del despacho, las que fueron entregadas en la semana 5, que era una vista frontal, una vista en esquina y una vista posterior. Porque sobre esas fotografías es que van a dibujar los bocetos. La asistencia ya está de alta, le pido que me la regresen. Hay 12 que me lo regresaron. Ahorita verifico al final quiénes me falta porque creo que estamos más personas conectadas. Y bien, vamos a ver el tema de estructuras, capas lineales y líneas enlazadas. Empiezo a desplegar la presentación. Las dos actividades ahorita se las explico con la presentación y luego se las explico en más detalle directo en la actividad. Ok, entonces damos inicio a nuestra clase de la semana 7. Ya vi que hay algunos que ya abrieron la presentación en su computadora. Perfecto. Aquí están, ¿no? Por ejemplo, Valdés, Aviña y Astorga. Ok. Este tema de la unidad 2, les comentaba yo que está visto como ejercicios plásticos, así como lo marca el libro Fundamentos del Diseño de Wisius Wong, que este libro de diseño es para todas las disciplinas del diseño o para todos los profesionales de diseño afín. Define estos temas como elementos de expresión y explica cada una de sus variables de construcción y los diferentes materiales que puedes utilizar para definir ese volumen plástico. Dicho de otra manera, este libro orienta a que tú formes a partir de estos temas esculturas que posteriormente los arquitectos, esa escultura la convertimos en un edificio. Bien, hasta ahora tenemos o sabemos que para que la construcción de un volumen geométrico puede ser reduciéndolo a sus caras, donde la figura básica del cubo puede ser simplificado a 6 caras. También sabemos
que podemos tener una construcción a partir de una estructura lineal, donde podemos representar esa misma figura geométrica, pero a través de aristas, donde va a haber varillas o líneas que me ayuden a generar el volumen o la figura geométrica. Aunque yo lo haga así, el volumen para el cerebro interpreta así. No importa si la construcción es a partir del plano o si la construcción es a partir de las aristas o líneas. El cerebro reconoce a ambos dos como un volumen en el espacio. En la arquitectura mayormente vamos a ver esta figura mediante aristas cuando vemos la estructura del edificio, porque siempre la estructura del edificio es una estructura de líneas que conocemos como columnas, que conocemos como vigas, pero lo que hacen es una estructura lineal que ayude a pasar las cargas hasta las zapatas o hasta el cimiento. Bien, entonces, la estructura lineal como definición, tenemos que entender que todas las formas geométricas tienen filos rectos y que estos filos van a poder ser reducidos a una estructura lineal. Miren, esta es un volumen geométrico que se puede reducir a 6 planos, que el volumen geométrico va a tener caras y va a tener filos. Pues estos filos que tiene el volumen van a poder ser reducidos a una estructura lineal, donde reconozcamos entonces que los bordes de las caras van a pasar a ser líneas. Los bordes, los filos van a pasar a ser líneas para posteriormente pues tener una estructura lineal. ¿Cómo se construye esa estructura lineal? Bueno, es más complicado hacer una estructura lineal a base de líneas que a base de caras. ¿Por qué? Porque vean que si yo lo hago a base de caras, ocupo solamente 6, pero si yo lo hago a base de líneas o de varillas, ocupo 12 varillas para cada uno de los filos que tiene el volumen. Entonces, 6 caras es más simple que 12 filos o 12 varillas o líneas que van a conformar esta estructura. La estructura lineal también vamos a poder considerar que para construirla podemos aplicar 7 variables. Primero tenemos que saber cómo es la construcción con líneas, cómo pueden ser las uniones, cómo van a ser los componentes de la estructura, cómo vamos a poder repetir un marco, cómo vamos a agrupar esos módulos repetidos, cómo vamos a poder agregar o sustraer. Y por último, entender que ese volumen que nosotros hagamos a partir de una estructura lineal va a estar sujeto a múltiples interpretaciones dependiendo del espectador, así como las artes plásticas, pues realmente tienen múltiples interpretaciones dependiendo quién lo vea, ¿verdad? Si hay algún enlace espiritual o no con ese objeto plástico. Ok, entonces empezamos a ver cuáles son las variables para construir una estructura lineal. Empezando porque tenemos que saber que todas las formas geométricas, absolutamente todas, hasta el cilindro, hasta la esfera, van a poder ser reducidas a una estructura lineal. Inclusive mucho software dibuja así a partir de estructuras lineales, donde nosotros para poder tener la construcción de líneas necesitamos convertir cada filo a un material lineal o varilla para formar cada uno de estos vértices. Las uniones, bueno, vamos a poder tener diferentes variables de uniones. Si utilizamos varillas de madera, pues bueno, estos tipos de uniones son mayormente para varillas en madera. Lo que aquí buscamos es tener un marco cuadrado. Y vean las variables en las uniones, a 45 grados. Podemos, que normalmente esto se usa en los marcos de fotografías, ¿no? Las uniones a 45. Unión donde 2 varillas son grandes y 2 varillas son reducidas. Unión donde están intercaladas. Vean que una está enseguida de la otra. Pareciera que están en forma radial, ¿verdad?
O estas dos que son las más clásicas en lo que es en la madera, donde dos esquinas son devastadas y luego posteriormente son unidas. O donde hay una unión hembra y macho, donde se desgasta el centro, se desgastan los laterales y luego estas dos van y son unidas. Por eso es que se llaman hembra y macho, porque una penetra a la otra y posteriormente pues tenemos una unión más rígida. De todas estas uniones, la que puede quedar más rígida es esta. Y vamos a ver que muchas veces la madera utiliza este principio para lo que es las uniones de la estructura. En el punto 3 nos habla sobre los componentes de la estructura lineal. Debe de tener un marco por arriba, un marco por abajo y debe de tener varillas de soporte. Y esos componentes de la estructura los deben de tener todas, no importa si el marco es cuadrado, triangular, más pequeño, más grande, rotado, no importa, siempre debe de tener los marcos y las varillas, ¿sale? En este caso uno fue reducido, el otro fue girado, las otras dos más cortas, más largas, y entonces estos componentes de la estructura pueden variar desde las caras hasta las varillas. Vean, en este caso las varillas están curvadas, en este caso están inclinadas. Entonces podemos tener variables dentro de la composición de una estructura lineal. Y posteriormente esa estructura lineal repetida, pues podremos ver cómo esa composición va a variar. Si yo no le hago modificaciones al componente de la estructura lineal, pues evidentemente al repetir el marco, pues va a tener menos modificaciones. Que si yo, por ejemplo, utilizo una estructura donde uno de los lados es reducido, vean que esta variable de movimiento se va a ver mucho más interesante que esta otra donde es el movimiento lineal. O inclusive puedo girar una estructura respecto a la otra, igual la forma queda más interesante. O reducir una de las dos y vemos que esto da principio a lo que es el arco. Nada más que en la antigüedad estas figuras estaban hechas en un módulo de piedra, era totalmente una piedra que iba repitiéndose, ¿no? No era a través de palitos o de líneas o de varillas. Bueno, lo que tenemos que saber aquí es que el marco lineal, cuando lo repitamos, va a tener una diferente apariencia. También podemos agrupar módulos repetidos, ya sea sobreponiendo uno sobre el otro, como son estos dos ejemplos, o poniendo uno enseguida del otro. O sea que los podemos repetir de manera vertical y los podemos repetir de manera horizontal. Pero tenemos que saber que esta agrupación va a impactar en lo que es la interpretación. Vamos a ver cuando toque. Entonces podemos agrupar los módulos repitiéndolos de manera vertical y de manera horizontal. También podemos hacer modificaciones a ese módulo agregando o sustrayendo elementos. Por ejemplo, a este cubo básico se le agregaron varillas en diagonal. En este se le agregó. En este otro se le agregaron varillas en horizontal, haciendo una división ulterior de la cara. En este otro se retiraron las varillas ortogonales y se conservó solamente la varilla inclinada, que de igual manera este marco se sostiene porque esas varillas le dan su soporte, aunque yo haya eliminado las verticales. También puedo dejar las varillas, que esas varillas que son de soporte salgan o excedan al volumen. O también puedo dejar que el marco completo sea el que salga hacia afuera de la estructura. Entonces vean que todas estas son variables de sustracción o de adición. Posteriormente, si yo agrego dos diferentes estructuras y hago una composición, o por qué no, entre dos mismas estructuras, hago una unión, pues
ese objeto o esta escultura va a tener una interpretación en la persona que lo percibe. ¿Sale? Entonces, cada forma que yo haga va a tener una interpretación según el espectador. Y tenemos que ser conscientes que nosotros podemos provocar ese tipo de interpretación. Bien, entonces, todas estas esculturas que están hechas como estructura lineal pueden ser sujetas a interpretación. Si yo les pregunto, ¿qué les parece esto? Habrá quienes me digan, pues parece una silla. Si les pregunto, ¿qué piensan que es esto? Habrá que una pelota. Pero van a ver que va a haber variación de interpretación. Para unos va a ser otra pelota, para otros va a ser una esfera, para otros va a ser una jaula, para otros, y vamos a encontrar entonces más interpretaciones según la vista del usuario. Pero lo que tienen que ser bien conscientes es que cualquiera de estas esculturas hechas a través de la construcción de estructura lineal perfectamente puede ser arquitectura. Y aquí está el mejor caso. Este es una torre de observación de aves colocada en un balneario, donde básicamente es una estructura geométrica de madera, que vean que está partiendo de un marco de triángulos, o pudiera decir alguien de hexágonos, con división ulterior. Bueno, y lo que está formando es una estructura de líneas. Vamos a ver algunos otros ejemplos de esta estructura lineal aplicado a la arquitectura. Ustedes vayan visualizando cómo estos temas los pueden ir aplicando a su despacho. ¿Cómo lo aplicarían? Y aquí van ejemplos. Les dije yo que hasta cualquier esfera pudiera ser reducida a una figura geométrica, cualquier figura geométrica pudiera ser reducida a una estructura. La más difícil, la esfera, que pareciera no tener aristas o filos, a partir de del triángulo o del hexágono, fue reducida a líneas. Entonces, todo se puede, cualquier forma geométrica puede ser reducida a una estructura lineal. Y esta es la casa Fastword de Ludwig Mies van der Rohe. Vean que él utilizó el concepto de estructura lineal para lograr que la vivienda se levantara del terreno. Recordar que hubo un tiempo en que la arquitectura decían los arquitectos que debía levantarse del terreno para no ocupar el espacio que debía ocupar la naturaleza. Entonces vean cómo la estructura lineal aquí en este proyecto perfectamente se prestó para que hubiera una planta libre. Y vean cómo aquí hay agregado, o más bien la arista del filo sobresale del volumen. Ok. Bajamos un poquito la escala y nos vamos al diseño de mobiliario. Este mobiliario también es de Ludwig Mies van der Rohe. La silla más famosa de la silla Barcelona está resumida una estructura lineal, y por qué no, algunas de las mesas que él diseñó también están resumidas a una estructura de líneas con un cristal en la parte superior. Entonces tenemos que entender que podemos verlo desde la escala del mobiliario hasta la escala de un edificio completo, hecho a partir de una estructura lineal. Aplicado en diseño de exteriores, las pérgolas, como las conocemos, no importa si son de madera, de metal u otra, son estructura de líneas. Aunque no veamos la varilla de abajo, porque no la tiene evidentemente, acuérdense que el cerebro en automático reconoce que aquí hubiera una línea, ¿no? Entonces no importa que no esté la de abajo, sino que aquí esto es una estructura lineal. Vean, aquí está en acero, aquí el marco, vean que pues es un triángulo. Algunos otros ejemplos para pasillos, para terrazas, otra terraza más, o esta sala exterior. Vean cómo a partir de esta estructura lineal se colocó lo que es la tensoestructura esta, ¿no? Ok, entonces la estructura lineal también tiene gran aplicación en lo que es la estructural. Desde la antigüedad se utilizaba la columna y el dintel
que son líneas. Aquí los vemos cómo lucen. Pues desde la antigüedad, en Egipto ya se utilizaban las estructuras de líneas como aplicación estructural. Aunque claro, nosotros estaremos más familiarizados con este sistema de marcos estructurales que vemos en la imagen, porque este es el sistema constructivo tradicional que tenemos aquí en México. Pero en Estados Unidos, que tienen construcción en madera, estarán más familiarizados con una aplicación de estructura lineal como la que vemos aquí, desde en las ventanas, donde hay un marco, hasta las propias paredes que terminan siendo una estructura lineal que las compone. Entonces les comentaba, ¿no? Que desde la antigüedad, el templo del Valle de Egipto ya se utilizaban lo que son una estructura de líneas. El tipi, que también es una forma, que vemos que tiene forma de cono, también está hecho a partir de una estructura lineal que aquí en el interior podemos ver, ¿no? A partir de un círculo, las líneas convergen en un solo punto y dan la forma de cono. La estructura lineal son esas líneas que aquí vemos que sobrepasan. Un ejemplo local es el parque temático aquí en Culiacán, donde vemos que las dos techumbres de acceso son totalmente una herrería hecha de estructura de líneas para cubrir lo que es el sol. Algunos otros ejemplos aplicados en maquetas. Miren, anteriormente, pues este ejercicio lo he manejado de diferentes maneras. Hacíamos del edificio que escogían, lo tenían que hacer estructura de líneas. En otras ocasiones, en vez de hacer el edificio resumido a estructura de líneas, lo que hacían era una escultura de palitos. Yo les decía, para la siguiente clase van a tener una estructura de líneas, una escultura. Después que llegaban con la escultura, donde me explicaban cómo habían empezado, cómo era el desarrollo, cómo era el remate y cómo era el final, entonces ya en clase nos poníamos a convertir esa escultura en un edificio. Esa era la manera en que trabajábamos en aquel entonces, para que ellos entendieran que cualquier escultura construida en palitos podía ser posteriormente un edificio, y si no lo entendían, pues se las cambiaba. Un edificio lo tenían que resumir a estructura. Entonces, ya con esos dos ejercicios, pues quedaba entendido este tema. Y estos son algunos ejercicios de clases anteriores, de años anteriores. Entonces, podemos concluir que la estructura de líneas, pues nos ofrece una amplia gama de variaciones en cuanto a formas de agrupar que permiten al diseñador de diferentes disciplinas experimentar con diferentes alternativas y seleccionar la que mejor se adecua a sus necesidades. Es una técnica constructiva que puede ser empleada en gran variedad de disciplinas, como son la arquitectura, el diseño estructural, el diseño de exteriores, el diseño de interiores, el mobiliario, entre muchas otras disciplinas. Y hasta aquí llega lo que es el tema de estructura lineal. Vamos a seguir con el siguiente, que es de capas lineales. Fíjense bien, las capas lineales surgen de la estructura lineal. Lo único que vamos a hacer es quitar las varillas y juntar los dos marcos. Entonces, de la estructura, vean cómo pasamos a la capa lineal solamente eliminando las varillas y uniendo los marcos. Podemos unir de manera lineal los marcos, podemos aplicarle un movimiento o podemos aplicarle un giro. Entonces, vamos a tener que la capa lineal va a ser retirándole las varillas de soporte. Y puede ser los marcos o inclusive pudiera ser una sola varilla, donde esa sola varilla la pueda yo unir de manera lineal o más grande, pequeña, pequeña, grande, pequeña, grande, pequeña, grande, o pueda inclusive esa varilla aplicarle un deslizamiento o un giro o un deslizamiento hacia el frente. Entonces, puede ser que la capa lineal una marcos o una varillas entre sí. Y dentro de las posibilidades que yo puedo tener para una varilla es que sea una más grande que la otra o que
las orillas de la varilla sean modificables o, ¿por qué no?, la propia varilla pase a tener un tratamiento especial. Entonces, estas son las variaciones y posibilidades que yo puedo tener con las varillas o líneas. ¿Cómo pueden ser las uniones? Igual que anteriormente a 45, puedo cortar el espacio que ocupe el ancho de la otra varilla, puedo unirlos uno enseguida del otro, puedo unirlos uno frente a otro, puedo unirlos uno en la esquina sin hacer un corte a 45, si uno perpendicular al otro. Y bueno, estas son variables de este mismo. Entonces, las uniones pueden ser de cualquiera de estas maneras. Ejemplo de capa lineal aplicado a la arquitectura y a maquetas. Miren, estas son las maquetas plásticas que están hechas a partir de una capa lineal. Vean que todos estos son puros marcos que no tienen varillas. Todos estos son varillas pegadas una enseguida de la otra. Todas estas son varillas con un giro y pegadas una sobre la otra. Nos vamos a una escala más pequeña, un pasillo decorado con capa lineal. Y claro, la iluminación pues le da más, lo hace más llamativo e interesante este movimiento que tiene la capa lineal. Pero si nos vamos a una escala más grande, donde esa capa lineal, que perfectamente puede entenderse como esta maqueta, vean, que pasa a ser cada uno de los niveles del edificio. O sea, aquí vemos un edificio, pero vean cómo esta maqueta también pudiera parecerse a esta, ¿no? Si pudiéramos pensar cómo era a nivel conceptual este edificio, pues a lo mejor era una maqueta parecida a esta. Entonces vean cómo es importante la escala, porque aquí es un elemento decorativo, pero aquí ya es un entrepiso, que de seguro esto debe de tener 3 metros. O podemos entender que cualquiera de estas esculturas puede ser una maqueta experimental para un proyecto construido. Por ejemplo, estas son las áreas de espera dentro de una facultad de arquitectura, donde a partir de una maqueta experimental llevaron a la realidad esta estructura de capa lineal. Esto es capa lineal y esto es estructura lineal. Los gruesos son estructura lineal y los pequeños son capa lineal. Algunos ejemplos en arquitectura, las bodegas de San Sebastián de Calatrava. Vean cómo ahí está una línea enseguida de la otra, unas más largas, otras con el corte de la varilla con inclinación, otras con corte recto, pero hay este movimiento, ¿no? Básicamente aquí Calatrava colocó durmientes de madera y posteriormente los forró de enchapado de metal, que es este mismo principio que utilizó este alumno para la techumbre del parque. Si lo viéramos en una foto de arriba, así se viera también el techo de las bodegas. Okay, entonces ven que aquí se utilizó una misma varilla y se le fue dando movimiento para lograr estas inclinaciones. Ok, el último tema que vamos a abordar en esta clase, el de líneas enlazadas. Las líneas enlazadas las vamos a entender de la siguiente manera. Imaginar que mis dedos son las varillas. Las líneas enlazadas, ese enlace, vean, los dedos son las líneas y el enlace lo vamos a entender en tanto que las varillas hagan un cruce. Ustedes pueden ver mis dedos de atrás cruzados con los de adelante, ¿verdad? Pero si yo me doy un giro y lo ven desde este ángulo, van a ver que en realidad no hay un cruce real, sino un cruce visual. Pero si yo agarro mis dedos y de verdad los cruzo, aquí sí hay un cruce real. Vean, no importa el ángulo que lo vea, como de verdad están cruzados, siempre los voy a ver enlazadas. Pero si yo hago esto, voy a ver que aquí el enlace es solamente visual, porque en tanto vea algunos ángulos, voy a ver que en realidad no estaban cruzadas las líneas. ¿Sale? Entonces, las líneas enlazadas las vamos a entender como enlazadas reales y enlazadas visuales para poder entender una y la otra. Y estas dos líneas van a poder ser construidas
¿Sobre un plano o sobre el espacio? ¿Cómo son sobre un plano? Bueno, decir sobre un plano es hablar de la dos dimensión, ¿verdad? De dos dimensiones, de largo y ancho. Si yo agarro dos distancias y básicamente las uno de esta manera, pues no hay un enlace. Pero si yo agarro y la primer línea la cruzo con la última, la segunda con la segunda y así, con la penúltima, perdón, y así sucesivamente, entonces sobre el plano de dos dimensiones voy a lograr tener las líneas enlazadas. Y lo mismo aquí, si yo agarro dos trayectorias y la uno una con la otra, pues no va a haber líneas enlazadas, voy a tener este resultado. Pero si yo agarro y la primera la uno con la última y la segunda con la penúltima y así sucesivamente, pues sí voy a tener un enlace de líneas real en un plano de dos dimensiones. Lo mismo pasaría con la circunferencia de este arco, ¿no? O en círculo. Si las uno así, no hay líneas enlazadas, pero en tanto cruzo el primero con el último, pues sí empiezan a aparecer esas líneas enlazadas. Y esas son las líneas enlazadas sobre un plano. También vamos a tener líneas enlazadas en el espacio. Para que sean en el espacio, tienen que ser sobre una estructura de líneas. Por ejemplo, aquí está la forma del cubo, cómo fue la estructura lineal reducida a varillas y luego las varillas a cierta distancia fueron marcadas para posteriormente ser tejidas y cruzar con hilos las líneas enlazadas. Que esas líneas enlazadas van a poder ser de varilla a varilla y básicamente aquí, dependiendo del ángulo en que lo vea, pues va a haber más o menos cruces de líneas. Vean cómo estas líneas azules se cruzan con las rojas que están atrás. Entonces, este cruce es visual, pero este cruce que vemos aquí, este cruce es real. Estas están cruzadas en el espacio y estas están cruzadas en el plano de esta cara. Y lo mismo aquí, aquí no hay líneas enlazadas si lo vemos de este ángulo, o mejor dicho, va a haber desde ciertos ángulos líneas enlazadas, pero solo visual. Y aquí hay líneas enlazadas reales, porque estas van a ser visuales. Vean que estas están sobre una estructura de líneas. Entonces, para hacer las líneas enlazadas, necesito entender que necesito una estructura de líneas, que esa estructura va a tener pues ciertas uniones, pero que esa estructura me debe permitir hacer nudos o hacer perforaciones por las cuales pueda pasar mi hilo. Ejemplo aplicado en arquitectura. Este edificio de Coral Island, Moscú. En este caso están vistos con hilos, pero esta es metal, estructura de metal. A partir de estructura de metal se lograron estas líneas enlazadas para diseñar el edificio. Otro edificio, la BMW, Múnich, Alemania. La estructura interior del edificio está hecho con líneas enlazadas. El material aquí es metal. Esta techumbre para una circulación iluminada. Vean que aquí vemos que en realidad el cruce no es real, ¿verdad? Pero a ciertas perspectivas vamos a alcanzar a ver cómo hay un cruce de líneas visual solamente. ¿Alguna otra área de semicubierta? También tenemos cruce de líneas, enlace de líneas visuales. El Palacio de los Deportes en México. Tenemos ahí una estructura de líneas. En las cubiertas de techos alaviados vamos a ver que en su interior vamos a tener forzosamente que tener líneas enlazadas reales. Y bien, la manera en que más vamos a ver las líneas enlazadas es en los puentes. ¿Por qué? Porque vean que siempre un común denominador es que los puentes necesitan conducir a un mismo punto de apoyo todas estas cargas y lo que hacen es a través de hilos
jalar o sostener estas cargas para conducirlas a lo que es el apoyo. Y ese va a ser siempre el principio estructural de los puentes, sostener esta área hasta el punto de apoyo. Vean, la estructura de este puente es esta. Aquí lo vemos que está como columna, ¿no? Aquí no. Esta está transfiriendo las cargas a los apoyos. Vean aquí cómo se enlazan las líneas, ¿no? De manera visual, porque ya vimos que de manera real no están enlazadas, pero son líneas enlazadas visuales. Este puente en Jerusalén, aquí tenemos las líneas enlazadas visuales. Desde este punto también se aprecia bastante. Y vamos a ver ahí muchos ejemplos más en puentes. Vean este que escultórico está. Esta es la estructura que conduce las cargas a los apoyos. Y en la arquitectura de Calatrava van a ver que también hay bastante líneas enlazadas porque él busca representar a la naturaleza y muchas veces sus obras parecen escultura, los esqueletos de animales. Y este, por ejemplo, es un ave que vuela. Estas líneas con motores que tiene él colocados bajan y suben como si fuera un ave que vuela. Entonces vamos a ver qué tiene para hacer ese tipo de logro escultórico, pues necesita ver líneas, ¿no? Enlazadas. Más algunos puentes más. Inclusive hay líneas enlazadas en esta escultura o escalera escultórica. Pues esta escalera fue diseñada por un escultor para que fuera como una escultura en el parque, para cuando el museo cerrara, la escalera se convierte en un círculo. Aquí no está cerrada completa, es como una oruga. Y cuando el museo abre, la escalera se extiende y deja pasar. Aquí vemos las líneas, ¿no? Enlazadas. Visuales, pero hay líneas. Ejemplos aplicados en maquetas, con palitos, líneas enlazadas, ¿no? Aquí son enlazadas reales, aquí son enlazadas visuales. Vean estas, aquí hay enlazadas reales. Aquí hay enlazadas visuales, en realidad no están enlazados. Algunos otros ejemplos de semicubiertas. El puente mira, esta es la estructura en línea de zigzag y luego aquí están las líneas enlazadas reales. Las líneas enlazadas visuales. Ok, miren, años anteriores, ese es un ejemplo del proyecto completo. Hacíamos la escultura de palitos, donde explicaban cómo habían hecho la escultura, y posteriormente yo les decía, bueno, vamos a buscarle una interpretación a esa escultura. La interpretación puede ser que sea para un edificio de acuario o que sea para un edificio de museo. Vean cómo ellos lograron identificar esta forma como el delfín que forma su edificio. Debajo de esta yeso y vendas está esta estructura que sostiene al delfín. Si lo vemos en el plano en planta, pues se alcanza a ver más claro el delfín, y en perspectiva también exactamente desde este ángulo se alcanza a entender la interpretación del delfín. Ok, en su caso, lo que vamos a hacer no es un proyecto desde cero, sino que vamos a intervenir directamente sobre la maqueta de su despacho en la siguiente semana. Esta semana nos vamos a dedicar a diseñar y dibujar la intervención en sus espacios exteriores del despacho con el tema de estructura de líneas, capa lineal y líneas enlazadas. Van a apoyarse de esas 3 fotografías que tienen impresas y van a colocarle una estructura de líneas, van a colocarle una capa lineal y van a colocarle unas líneas enlazadas. Vean, por ejemplo, en este proyecto, aquí están las líneas enlazadas. Ellos diseñaron un puente de acceso y ahí le pusieron las líneas enlazadas para darle jerarquía al acceso del complejo de acuario. Entonces, ustedes sobre las fotografías van a bocetear, harían la estructura de líneas
como la capa lineal y como las líneas enlazadas. Como sugerencia, donde está su acceso principal, agréguenle algo, cualquiera de estos tres temas para que le den más jerarquía y puedan, pues, equivocarse menos a la hora de hacer su propuesta. Pero esta propuesta es cada quien sobre sus fotografías y es una propuesta personal de cada uno. La segunda tarea que se llevan es una investigación fotográfica. Me van a buscar 4 fotografías de estructura lineal, 4 fotografías de capa lineal y 4 fotografías de líneas enlazadas, donde sean 4 imágenes por hoja y todas tengan su pie de foto. Para que ustedes batallaran al menos, aquí llega el film, ¿no? Para que ustedes batallaran al menos dentro de la actividad, yo ya les hice un archivo de Google Presentaciones o PowerPoint que ustedes pueden descargar y rellenar. Por ejemplo, el de las 12 imágenes, ahí ya está listo, busca 12 imágenes de edificios donde localices cada tema, 4 de estructura, 4 de capas lineales y 4 de líneas enlazadas. Y vean, aquí está. Aquí me van a poner sus 4 imágenes de estructura donde coloquen o la dirección web o el nombre del edificio que encontraron. Si el tema está de manera parcial en el edificio, pues se encierren donde está, ¿no? Porque hay edificios que tienen más temas o que parcialmente nada más tienen la estructura en una sola área. Si fuese el caso que no fuera el tema completo, enciérrenme donde esté aplicado el tema. Capa lineal es lo mismo, van a poner sus 4 fotografías y si las capas lineales están aplicadas de manera parcial y no en todo el edificio, pues entonces me lo encierran. Esa partecita donde ustedes vieron la capa lineal. Y lo mismo con las líneas enlazadas. Exactamente la partecita donde vieron las líneas enlazadas, esa me la van a encerrar. Ahí está esta presentación. Ustedes la pueden descargar, rellenar y volverla a subir. Para el caso de los bocetos que ustedes dibujen, yo les recomiendo primero terminar la investigación fotográfica y luego ponerse a bocetear sobre las 3 imágenes de la maqueta. ¿Por qué? Para que conozcan un poco más sobre el tema, porque si bien yo les mostré algunos ejemplos, también cuando ustedes investiguen en las fotografías van a ver que hay muchos más ejemplos y que a lo mejor pues yo no elegí los más bonitos a su gusto, yo elegí a mi gusto, evidentemente. Ok, y para hacer la actividad esta de evidencia de los bocetos de clase, también les puse una presentación ya guiada. No es que estoy viendo que aquí no está insertada, ahorita mismo se las pongo. Semana 7. Compartir. Copiar enlace. Sí, una disculpa que pensé que ya se las había puesto y no, aquí está. Enlace. Añadir enlace, guardar. Entonces, para cuando ya hayan ustedes hecho su investigación fotográfica, le den otra revisada a la presentación del tema, entonces agarren sus 3 hojas impresas de las imágenes de su maqueta y háganle una propuesta donde irían las estructuras lineales, donde irían la capa lineal y donde irían las líneas enlazadas. Tómenle foto a ese boceto que dibujaron, me lo ponen aquí en la presentación donde corresponda cada foto. Aquí le voy a quitar jardín posterior, donde tengan la vista del jardín ustedes. Y por ejemplo, si la estructura lineal ustedes la tienen en la vista de jardín, pues entonces tómenla y pónganla donde corresponda. Si también en la imagen de jardín tienen la estructura de líneas, perdón, las líneas enlazadas, colóquenla. Si en la segunda foto, que es la vista de esquina, aparecen los 3, pues pongan los 3. Si en la vista frontal solamente se ve la estructura lineal, pues entonces nada más señalen la estructura lineal. ¿Sale? Deben de tener en su proyecto una intervención con estructura de líneas, otra con capa lineal y otra de líneas enlazadas.
Deben de tener los 3. Ahora sí, permítanme parar el tema, la grabación, y continuamos con dudas y preguntas.